Continuamos en este programa La Noche. En medio de la refrendación de los acuerdos de paz, hay un tema que aún no se resuelve. Se trata de este fallo de la Corte Constitucional sobre el acto legislativo para la paz, que incluye el denominado Fast Track y las facultades especiales para el presidente para expedir decretos. Recientemente, la magistrada María Victoria Calle presentó una ponencia en la Corte Constitucional en la que declara ajustados estos dos artículos, el 1 y el 2, pero los condiciona a la refrendación popular, es decir, al artículo número 5. Vamos a entender exactamente en qué consiste esa decisión que tomará la Corte Constitucional en los próximos días. Aunque su idioma primario es el español, en Colombia durante las últimas semanas muchos pronuncian la frase fast track, que traduce vía rápida, es decir, el mecanismo incluido en el acto legislativo para la paz, que consiste en que las comisiones tanto de la Cámara como del Senado en el Congreso puedan sesionar conjuntamente para temas específicos del proceso de paz en menor tiempo y con un menor número de debates, un hecho que ha sido fuertemente criticado por el bloque uribista. El Centro Democrático no puede votar una proposición que el gobierno anunció que tendría el alcance jurídico de refrendación con el efecto de activar el fast track. Por eso no la podemos votar, porque ya hemos dicho que aquí siempre se habló en el Ejecutivo, en el Congreso y en la Corte de una refrendación de democracia directa. Pese a que el Congreso aprobó el acto legislativo cuyo primer artículo es precisamente el referente al fast track, este aún es analizado en la Corte Constitucional. Recientemente la magistrada María Victoria Calle presentó una ponencia de fallo donde declara exequible el artículo 1 que refiere al ya mencionado fast track, el artículo 2 referente a las facultades del presidente para expedir decretos relacionados al proceso de paz y deja vigente el artículo 5 que hace alusión a la refrendación popular como condición para que el acto legislativo entre en vigor. El llamado fast track, el procedimiento legislativo especial, no es un capricho, ni es un acto de autocracia, ni busca colocar contra la pared a quienes se oponen al acuerdo. A pesar de que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, señaló que el gobierno está expectante a la decisión que tome la Corte Constitucional. Esperamos que esa decisión se dé en los próximos días. El senador Roy Barreras va más allá y según su interpretación esta decisión del alto tribunal no le preocupa porque sea cual sea el fallo, no afecta la implementación de este nuevo acuerdo según él. Aquí se ha dicho, por ejemplo, que la ponencia de la Corte Constitucional obliga a un segundo plebiscito falso. Lo que ha hecho esa ponencia, compañeras y compañeros, es dejar vivo el artículo 1 y 2, es decir, el fast track y las facultades presidenciales. Tras la refrendación del nuevo acuerdo de paz por parte del Congreso, el gobierno presentará un paquete de indultos para guerrilleros de las FARC sindicados por delitos políticos. Aunque no se conoció el número exacto de indultos, se estima que la cifra sería de 3 dígitos. Integro inmediatamente a Germán Duque, periodista judicial de Noticias RCN. Lo he invitado porque es uno de los periodistas que mayor conoce la forma como funciona la Corte Constitucional y por esa razón he querido que estés con nosotros, Germán. Quiero preguntarte puntualmente cuál es la importancia de la decisión que tomará la Corte Constitucional en los próximos días y cuya ponencia, una ponencia está siendo estudiada por esta Corte, una ponencia que tú ya conociste, quizás algunos apartes. Germán, muy buenas noches. Jefferson, televidentes, muy buenas noches. Mire, la importancia es toda. La Corte Constitucional tiene en sus manos el mecanismo para destrabar, por decirlo así, el proceso de paz. Y empiezo explicándole de la siguiente manera. Una cosa es la refrendación, que es muy importante, que el pueblo o el Congreso diga, mire, nosotros avalamos este acuerdo de paz firmado entre el gobierno y la FARC. El segundo acuerdo fue firmado en Bogotá hace pocos días. Y otra cosa es cómo se incluyen todas las normas que se firmaron en Bogotá, cómo se incluyen esas normas a la constitución política, a las leyes del país. Es lo que viene a futuro y es muy importante porque la Corte Constitucional tiene en sus manos la posibilidad de decir, mire, el Congreso puede hacerlo de la manera abreviada, es decir, por medio de un fast track, un acto legislativo que reduce los tiempos del trámite de las reformas constitucionales, las leyes a la mitad, le da facultades especiales al presidente para impulsar esa legislación en el Congreso o también la posibilidad de que el Congreso se tarde 1 año y medio en tramitar
tramitar más o menos 25 normas. Si el Congreso se tarda año y medio en tramitar 25 normas, pues la guerrilla podría decir, mire, nos queda muy difícil entregar las armas y después incorporar toda la normatividad a la Constitución. Por eso es muy importante y el gobierno le ha apostado a que se tramite toda esta normatividad por medio del fast track o el sistema abreviado. Germán, a grandes rasgos, ya conoces la ponencia que está siendo estudiada en este momento por la sala de la Corte Constitucional o por la Corte en pleno. ¿Esa ponencia exactamente qué plantea? Mire, la magistrada María Victoria Calle, que es la presidenta de la Corte Constitucional, a quien le tocó elaborar la ponencia, ella dice que está de acuerdo con el fast track, que es un sistema, un mecanismo para garantizar el proceso de paz, para implementar los acuerdos de la manera más fácil y ágil, que no sustituye los elementos básicos de la Constitución, no sustituye lo que querían los constituyentes en 1991, que fueron los que crearon la Constitución Política de Colombia, y que se debe aplicar ese sistema de fast track para implementar los acuerdos. Sin embargo, hay un tema que le preocupa mucho al gobierno y al Congreso, y es que el acto legislativo o el fast track en la última parte dice que para que entre en vigencia este mecanismo abreviado se necesita la aprobación o la refrendación popular. Esa es la palabra clave, refrendación popular. Ella no toca eso. Para algunos congresistas y para el gobierno no se tiene claro qué es refrendación popular, si es un plebiscito, una votación en urnas, o si es lo que hizo el Congreso el lunes y el martes, que es una votación en Senado y en Cámara. Ella no toca eso. Hasta el momento, como va la ponencia, se necesitaría una refrendación popular, que para algunos es un nuevo plebiscito, pero la Corte Constitucional va a tomar la última palabra y es definir qué es refrendación popular. Ese es el meollo del asunto que puede definirse entre mañana y el lunes. Y será la respuesta que estaremos esperando. Germán Duque, periodista judicial de Noticias RCN, gracias por estos conceptos y este análisis que nos ha entregado. Sí, Jefferson. Senadora Paola Holguín, por el Partido Centro Democrático, para finalizar, ¿qué compromiso o cuál cree usted que es el valor que tiene en este momento esa decisión que tomará la Corte Constitucional y que nos ha explicado Germán, según esa ponencia que ya está siendo estudiada por este alto tribunal? Yo creo que todo, porque de la Corte va a depender que este acuerdo sea cada vez más ilegal y más ilegítimo, o que por lo menos recupere algo de sensatez el proceso. Es que el propio acto legislativo, cuando habla de refrendación popular, es del pueblo, no es refrendación representativa ni delegada, popular. Es el pueblo el que tiene que tomar la decisión antes de implementar, además por una cosa que es sumamente arbitraria. Los ciudadanos en las urnas dijimos no al acuerdo. El supuesto nuevo acuerdo fueron los que votaron sí, los que decidieron que era nuevo y que les gustaba, no quienes votamos no, porque los que votamos no tenemos mayorías en el Congreso y sí fuimos mayorías en las urnas. Entonces es muy grave porque dicen que es nuevo, pero los grandes temas de fondo no cambiaron. La FARC continúa teniendo impunidad porque las penas son penas representativas, no hay reclusión efectiva para criminales atroces y de lesa humanidad. Mantienen la elegibilidad, no importa el delito que hayan cometido y las prebendas para sus partidos. Se mantiene el tema tan difícil del narcotráfico que se asume como financiador de la rebelión y por lo tanto conexo. Se mantiene ese tribunal especial que es un tribunal casi que hecho a la medida de la FARC y en unas circunstancias que hasta el propio vicepresidente que forma parte del gobierno ha cuestionado y miembros de las altas cortes. Ese y muchos temas de fondo continúan igual en el segundo acuerdo, pero fueron los que aprobaron el primer acuerdo los que decidieron y tomaron la decisión que este supuestamente era otro y quienes sustituyendo arbitrariamente al pueblo refrendaron. Yo estoy de acuerdo con el doctor Mauricio, una cosa es la refrendación y otra la implementación. La refrendación, el gobierno fue el que se comprometió a que fuera popular. La implementación sí se podía hacer por vía Congreso, pero es muy grave que ahora se pretenda desconocer al pueblo, pero además que desconociendo el propio acto legislativo y uno de los artículos, porque es que todo el acto legislativo las mayorías del gobierno lo aprobaron en el Congreso, se quiera establecer facultades extraordinarias para el presidente y fast track sin esa refrendación popular. Senador Mauricio Liscano, presidente del Congreso, ¿qué opina usted?
No, que es una decisión de la Corte Constitucional. Yo creo que hay que respetar las instituciones, uno debe respetar el Congreso como institución, debe respetar la Corte Constitucional como institución. Será la Corte Constitucional la que tenga la última palabra. Nosotros sabemos, tenemos un compromiso, vamos a implementar los acuerdos o por la vía ordinaria, así nos tomamos más tiempo, o por el fast track, que obviamente ayudaría mucho a que pudiéramos ganar tiempo y empezar a tener los beneficios de la paz más prontamente, pero por supuesto yo como presidente del Congreso simplemente respeto profundamente lo que decía la Corte y en ellos está hoy la decisión de saber si podemos aplicar o no este mecanismo. Lo que está claro es que la otra semana empezamos con la amnistía. Pues será una decisión trascendental, una decisión importante que marcará las actuaciones del Congreso la próxima semana. Senador Mauricio Liscano, señor presidente del Congreso, muchas gracias por habernos atendido. A usted, Jefferson, un saludo a Paola y a todos los clientes. Senadora Paola Holguín, del Partido Centro Democrático, sé que fue muy difícil llegar a esta entrevista, pero le agradezco como siempre la amabilidad con la cual usted siempre atiende a nuestros televidentes. Muchas gracias. Muchas gracias, fue una odisea por el vuelo, gracias al doctor Mauricio, y le quiero recordar, nosotros juramos respetar la Constitución y la ley, pero también tenemos la obligación de respetar al pueblo colombiano. Muchas gracias, senadora. A todos nuestros televidentes, hemos llegado a la parte final. Yo los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter, en @ntn24, en @segurizati, ntn24, @jefferson, ntn24, @la noche, ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.